Buenas tardes y bienvenidos a todos a la presentación del libro La revolución de la microcirculación. Es un placer y un honor para mí estar aquí hoy presentando a su autora, la doctora Lola González Capilla, y a las músicas que la acompañan, ahí arriba, Pilar Barral, Sara Ejido y María José González. La doctora Lola González Capilla es una mujer con una mente inquieta y abierta. Finalizó sus estudios de medicina en 1989 y desde entonces ha continuado investigando por distintos hábitos siempre con la misma inquietud, la de ayudar a sanar y aliviar el sufrimiento de las personas transformando sus ideas, sus creencias y sus hábitos. Se ha formado en medicina psicosomática, medicina natural, acupuntura, terapia regresiva anatióresis, medicina cuántica y en terapia físico-vascular Bemer. Asimismo, es profesora de yoga y meditación, dos grandes pilares que le han sostenido durante muchos momentos de su vida. Así, entiende la medicina de manera holística, tratando a sus pacientes como seres únicos que viven en un momento único y atendiendo a sus distintos aspectos físicos, bioquímicos, energéticos, emocionales, mentales, sociales y espirituales. En su incesante búsqueda por ayudar a las personas a sanar y a conocerse mejor, se encontró con la microcirculación, un órgano extendido por toda la superficie de nuestro cuerpo que cumple funciones vitales constantemente. Este hallazgo le impactó tanto que en cierto modo revolucionó su vida y le impulsó a investigar a fondo los estudios científicos publicados sobre el tema. Le apasiona compartir con los demás y transmitir el entusiasmo que le producen las cosas que descubre. Por ello, enseguida se dispuso a escribir el libro que hoy presenta. Además de ejercer como médica, la doctora González Capilla también es madre de 4 hijos y en la Escuela Crisálida es profesora de yoga, de meditación, organizadora de retiros y acompañante de muchos en su camino espiritual. Por ello, encontrar el momento para investigar y escribir este libro ha supuesto todo un reto, que ha resuelto gracias a su extraordinaria voluntad, su determinación y a su pasión por contribuir al bienestar físico, emocional y espiritual de las personas. He tenido el privilegio de observar de cerca la creación de esta obra y de ver a su autora cambiando hábitos para sacarlo adelante. Durante meses, madrugó a las 5 de la mañana para encontrar el espacio que necesitaba para la escritura, el estudio y la investigación, poniendo a disposición del libro toda su energía y su cariño, confiando firmemente en sus capacidades y en el valor de la información que comparte con nosotros en cada página. Ha ido sorteando diversos obstáculos hasta alcanzar su objetivo. Para la doctora Lola González Capilla, la salud es también una cuestión de equilibrio energético, y la música cumple esa tarea cuando se produce de manera consciente, ya que genera un equilibrio vibratorio que invita a adentrarse en mundos sanadores e inexplorados de la mano del sonido. Sara, Pilar y María José son sus pacientes y representan para ella aquí hoy el acompañamiento y la retroalimentación de las pacientes con la médica. Sara Ejido es diplomada en Magisterio y licenciada en Antropología Social y Cultural, exploradora de las posibilidades que ofrece la música, la naturaleza y las vibraciones para ayudar a personas de todas las edades. Apasionada de la percusión desde los 9 años, ofrece meditaciones de tambor, también lecturas de registros acásicos y acompaña a la infancia desde la crianza respetuosa. Pilar Barral es diplomada en Magisterio Musical y graduada en Educación Infantil. Lleva 17 años ejerciendo el magisterio y no se cansa de aprender. A nivel musical, formó parte de la coral Ágora durante 4 años. También ha estudiado canto en el Conservatorio de Segovia y con la cantante segoviana Cristina del Barrio. Es una persona que educa con la música y que hace de ella un medio de expresión y conexión. María José González, hada del son, tiene diversos estudios en musicoterapia, incluyendo un máster. Se ha formado en terapia de sonido y en canto prenatal y es facilitadora en desarrollo transpersonal. Actualmente desarrolla su labor profesional como musicoterapeuta en diversos ámbitos. En el hospitalario, acompañando al final de la vida, en duelos, a través de conciertos meditativos y de desarrollo personal.
También ofrece atención individualizada en consulta. Por último, y en nombre de las 4, agradezco a todos vuestra presencia. Ahora las músicas comenzarán con una canción y acompañarán a la autora durante la presentación marcando el ritmo tan importante en la microcirculación. Gracias. Bueno, qué bonito. Muchas gracias, amigas. No podía tener una mejor entrada para este día que es tan especial para mí. Os agradezco en primer lugar a vosotras que abrís con vuestra música, con vuestra vibración este momento, a Judith que me ha presentado, que no sé por dónde anda ahora,
Y bueno, y antes de empezar quiero agradecer a todas las personas que me han estado ayudando a sacar adelante al libro. A Luis, que está ahí detrás de la cámara y que está detrás de todas las cosas para que pueda salir adelante todo este proyecto, y empujándome siempre diciendo, venga, venga, que lo tienes que hacer, que tienes que terminar con el libro, ¿no? La verdad es que ha sido difícil, me han pillado momentos bastante duros a nivel personal, difíciles, y parecía que nunca iba a terminarlo, pero bueno, al final lo que estamos celebrando hoy es que ahí ya está el libro y que estoy muy feliz de poder compartirlo con todos, porque la idea de escribir este libro, como supongo que la idea de escribir cualquier otro libro de cualquier escritor, es realmente comunicar algo que uno tiene dentro y que quiere que la gente conozca, ¿no? Y yo he sentido mucho la necesidad de expandir este conocimiento de la microcirculación, ¿no? Que es un poco de lo que habla el libro. Y bueno, estáis oyendo de vez en cuando por ahí, vais a seguir oyendo sonidos de percusión que de alguna forma nos están también llevando al lugar al que queremos ir, ¿no? Porque vamos a profundizar mucho dentro del cuerpo. Vamos a ir a lugares que igual nunca habéis imaginado que tenéis en vuestro cuerpo y que están funcionando siempre. De alguna forma, el que vayáis oyendo estas notas musicales es un recuerdo de que independientemente de lo que estáis haciendo en cada momento de vuestra vida, siempre en alguna parte de vuestro cuerpo está latiendo la microcirculación y gracias a eso seguimos adelante, ¿vale? Entonces, esa vibración sonora nos ayuda a adentrarnos en el apasionante mundo de la microcirculación. Este libro, que se subtitula El poder de la salud en tus manos, es la revolución de la microcirculación. La revolución de la microcirculación, el poder de la salud en tus manos. Son muchas palabras, pero cada una de las palabras que tiene este título y este subtítulo tiene su sentido. No están ahí puestas por casualidad. Ni revolución, porque rima con microcirculación, que podría ser, ¿no? Ni tampoco poder, ni salud, ni manos, ¿no? Porque realmente, de alguna forma, cuando yo he estado haciendo el libro, lo estaba creando con mucho amor hacia todos vosotros. Y me imaginaba, todos los días antes de empezar a escribir, me imaginaba, visualizaba que os entregaba el libro en las manos. Y por eso es el poder de la salud en tus manos, porque de alguna manera yo siento que al daros este libro os estoy dando el conocimiento que os aporta el poder de la salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo por qué. ¿Por qué había necesidad de escribir un libro como este, ¿no? Porque al final cada libro nace de alguna necesidad, ¿no? Yo, a la hora de escribirlo, he sentido necesidad de hacerlo porque he sentido la necesidad de que este libro esté en la sociedad, de que este libro sea conocido, de que esta información se conozca. Y esto es por lo siguiente. Mirad, yo llevo muchos años trabajando como médica y me he dado cuenta, pues, de que realmente, a pesar de que parece que avanzamos mucho en la ciencia, que parece que avanzamos mucho en nuestras prácticas médicas, en nuestros diagnósticos, pues la realidad, a lo mejor no lo veis, pero yo os lo voy a contar, porque igual por atrás me han dicho que igual las letras pequeñas no se ven, pero la realidad sanitaria de nuestro país es que tenemos una esperanza de vida elevada, y esto es algo muy positivo, ¿verdad? Que ahora vivimos más años, podemos pensar que la mayoría vamos a llegar más lejos seguramente que nuestros padres, que nuestros abuelos, por la esperanza de vida que está aumentando. Pero claro, esto a nivel sanitario global está creando otros problemas, ¿no? Tenemos una población envejecida y claro, es verdad que a todos nos gusta vivir más años, pero no tanto envejecer. Eso es otro tema, ¿no? Nos gusta vivir más años, pero no envejecer. Pero la realidad es que si podemos vivir más años es porque envejecemos. No nos engañemos, no llegamos nadie a los 100 años sin envejecer. Si llegamos a los 100 años es porque poco a poco pues vamos envejeciendo. Y lo que sucede es que al tener esta esperanza de vida aumentada, aumenta también esa población mayor, ¿vale? Y esa población mayor al final pues tiene una serie de trastornos que igual antes no se conocían tanto o en tanta medida y ahora aparecen porque realmente la población vive más años. Además,
y por ello están aumentando las enfermedades crónicas y las enfermedades degenerativas. Es decir, que estamos en una sociedad con una esperanza de vida alta, pero con una calidad de vida pues no tan alta. Están aumentando las alergias también. Cada vez tenemos más alergias en nuestra sociedad. Y también aumentan las enfermedades de tipo autoinmune, que son estas enfermedades en las que nuestro propio sistema inmunológico, el sistema que nos defiende, se vuelve contra nuestros propios tejidos. Algo que parece, por lo menos, autodestructivo, ¿no? ¿Por qué me estoy convirtiendo en una persona autodestructiva? Pues esto tiene una explicación, que luego vamos a ver. Y una cosa muy interesante también es, que luego hablaremos de ello, es que no disminuye la mortalidad cardiovascular. No disminuye. Es decir, está habiendo muchos avances, tenemos un montón de fármacos que nos ayudan con un montón de problemas asociados a los riesgos cardiovasculares, pero la mortalidad cardiovascular no disminuye. Entonces, bueno, pues igual también como sociedad nos tenemos que preguntar qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué podemos llegar más lejos y sin embargo llegamos más atrancados? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues tenemos una esperanza de vida, pero no tenemos esa calidad de vida, ¿no? ¿Veis aquí esta muchacha que está en medio de un lago? Ahí parece que hay calidad de vida, ¿verdad? El agua es muy importante para la salud. Somos al menos un 60% de agua, ¿vale? Y nuestras aguas tienen que estar limpias si queremos que nuestro organismo funcione. Entonces, deberíamos aspirar como personas a tener una salud que se asemeje en algo a esta imagen que tenéis aquí de esta mujer en medio del lago, ¿no? Una salud en la que veamos unas aguas claras, unos bosques llenos de vida, de luz, ¿no? Si ahora vosotros pensáis en vuestra salud, cada uno, si cerráis los ojos un momento y decís, ¿cómo siento yo mi salud? Hazlo, cierra un momentito los ojos, mira a ver cómo sientes tu salud. ¿Se parece a este lago? ¿Es así como te sientes por dentro? ¿Como este paisaje? Date cuenta de ello, ya puedes abrir los ojos. Bueno, ¿esto qué hace aquí? La limpieza de caceras. La limpieza de caceras, los que sois segovianos, que supongo que sois la mayoría, muchos sabéis de qué va esto, ¿no? De las caceras. Yo lo acabo de vivir en mi nuevo pueblo, que es Revenga, y bueno, pues lo he querido traer aquí porque me parece que tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando hoy. Tiene muchísimo que ver, porque al final nosotros nos creemos que somos el ombligo del mundo y que somos únicos y que solo nosotros, los humanos, pero al final es que todo está relacionado en la naturaleza, ¿no? Y para que nosotros comamos y para que nosotros vivamos, al final hace falta que las plantas sigan creciendo, que los animales sigan creciendo y viviendo, todo eso hace falta, ¿no? Y para que eso funcione de verdad, es que hace falta el agua. Nos tenemos que concienciar de que hace falta el agua, es muy importante cuidarla. Hace falta que haya agua y hace falta que ese agua esté en las mejores condiciones, que sea limpia. Y justamente la limpieza de caceras, para los que no lo sabéis, pues es un trabajo que se suele realizar en los pueblos, por lo menos en esta zona de Segovia y cercanos a la sierra, para ir limpiando los canales por los que va a llegar el agua al pueblo. Y es muy interesante esto, porque puede haber un pantano arriba o un recolector de agua arriba, ¿no? Más arriba del pueblo, y está muy bien, y tenemos agua arriba, pero es que ese agua tiene que llegar al pueblo, pero no solamente tiene que llegar al pueblo, sino que tiene que llegar a todos los cultivos, a todos los pastos, tiene que llegar a todas partes, porque si no llega, cuando no llueve, en invierno sí, porque llueve, nieva, pero ¿qué pasa cuando ya llega la primavera y de repente no llueve? ¿Qué pasa cuando llega el verano? Bueno, pues aquí, en esta región, tenemos las caceras, y las caceras son estos canales que van reconduciendo el agua hacia los pastos, y eso es maravilloso. Yo es que lo he visto en acción ayer, y entonces estoy encantada, porque el fin de semana pasado limpiaron las caceras en Revenga, y al limpiar las caceras, pues han abierto ese canal de agua, y entonces empieza a correr el agua por todas partes, y llega hasta las últimas consecuencias, o sea, hasta convertirse en pequeños canalitos que terminan en los pastos. Y entonces encharcan los pastos y los pastos crecen y los animales pueden comer.
Y eso hace que al final nosotros tengamos vida también, ¿no? Porque esa vida es importante para nosotros. Entonces, las caceras, aunque no parezca que sea salud, son súper importantes para que haya salud, ¿vale? Y aquí os cuento una frase muy interesante que tiene que ver con lo de la revolución de la microcirculación, que dice así: la enfermedad es el médico al que hacemos más caso. A la amabilidad, a los conocimientos, solo promesas. A la enfermedad la obedecemos sin rechistar, ¿no? Esto es lo que pasa, ¿no? Aquí nos vemos retratados realmente, ¿no? Cuando estamos bien, normalmente no le damos importancia a nuestra salud. Y cuando el médico nos dice, igual no te estás alimentando bien, igual no deberías fumar, no deberías hacer esto, haz mejor esto otro, pues decimos, bueno, ¿no? Pero ya cuando nos empieza a doler el dedo gordo del pie a tope, entonces ya vas al médico y dices, venga, dime lo que sea que lo hago, ¿no? En realidad ya no estás haciendo caso al médico, estás haciendo caso a tu enfermedad, ¿no? Y así funcionamos un poco, ¿no? Una parte de este libro, de la revolución de la microcirculación, esa parte de revolución, tiene que ver, para mí, con la revolución en la conciencia de los pacientes y de los médicos, de cuál debe ser la relación del médico y del paciente. Porque realmente vivimos en una sociedad en la que, como pacientes, nos convertimos muchas veces en niños que nos dejamos llevar o no nos dejamos llevar. A veces somos niños muy desobedientes, ¿no? Y otras veces somos niños tan obedientes que no nos cuestionamos tampoco si lo que nos están diciendo es lo que necesitamos, ¿no? Entonces, en este libro también tengo un poco la intención de despertar las conciencias, tanto de los médicos como de los pacientes, para que empecemos a relacionarnos más del adulto al adulto, ¿no? Sobre todo los pacientes adultos, ¿no? Que seamos capaces de ir adquiriendo la información que necesitamos por las vías que podamos, y que desde esa información y con el consejo de nuestro médico tomemos nuestras decisiones. O sea, que nos hagamos nosotros los responsables de nuestra salud, ¿no? Y aconsejados por el médico, tomemos las decisiones y no al revés. No dejar que todo esté en manos del médico cuando por fin decido hacerle caso, ¿no? Es un poco una idea revolucionaria en el sentido de, oye, que tú tienes algo que decir sobre esto, que es tu vida, que es tu cuerpo. Mira a ver qué quieres hacer con él, mira a ver cómo lo quieres tratar, mira a ver qué te sienta bien, mira a ver qué no te sienta bien, ¿no? Por eso traía a colación esta frase de Proust. Y bueno, pues ha habido muchas revoluciones en medicina en los últimos 3 siglos, ¿vale? Aquí tenemos la revolución de las vacunas, en la que participó primero Edward Jenner, que en 1798 ya hizo su teoría sobre la vacuna, ¿vale? La primera teoría que hubo. Realmente, para acabar con la viruela, que fue la vacuna que él primero utilizó, en España se tardaron 2 siglos, porque hasta 1961 no se consideró erradicada la viruela. Y esto también nos hace pensar, ¿no? Que a veces uno piensa que lo que se dice en medicina es que es así, ya está, y siempre ha sido así. Y cuando aparece una idea novedosa, pues muchas veces nos dicen que esto no tiene ningún sentido, que esto nunca se ha dicho, que nunca se ha sabido, claro. Es muy difícil cambiar el pensamiento que está estancado. Pero bueno, con el paso del tiempo y de los años, pues las cosas van cambiando y al final pues se erradicó la viruela en 1961, ¿vale? Luego tenemos otra revolución que ha sido muy importante en medicina, que es la revolución de la industria farmacéutica, ¿no? Antes la gente se trataba con los remedios naturales, con las plantas, con las tierras, con las aguas, ¿no? Pero luego apareció la química y con la química apareció la industria farmacéutica y esto fue pues a finales del siglo XVIII. Empezó habiendo medicamentos como la urea, como el ácido acetilsalicílico que se extraía del sauce primero y luego se empezó a sintetizar de una forma química, ¿no? Y a partir de ahí pues empezaron a salir medicamentos y todo esto se aceleró de una manera exagerada, ¿vale? Aparecieron también otras 2 revoluciones que fueron casi coetáneas, la de la microbiología y la de los antibióticos. Primero Louis Pasteur, a mediados del siglo XIX, habló ya de la teoría de los microorganismos, ¿no? De que cuando había un contagio siempre era porque había un organismo vivo que se iba transmitiendo.
Y un poquito después, Alexander Fleming descubrió por casualidad la penicilina, ¿no? Como derivado de un hongo en un medio de cultivo. Y bueno, una vez más, esta revolución, la revolución de los antibióticos, que ha sido realmente algo que ha ayudado mucho a la humanidad, porque antes había muchas muertes por infecciones que hoy día pues, se tratan con un antibiótico, ¿no? Te tomas 5 días una pastilla, un jarabe y muchas veces eso te resuelve el problema. Y antes había mucha gente que con ese tipo de problemas, de pulmones, de garganta, después de los partos, pues se morían con infecciones, ¿no? Pues eso, gracias a la revolución de los antibióticos, mejoró con la revolución de los antibióticos y con la revolución también de la industria farmacéutica que empezó a acelerar todo esto. Pero también aquí, Alexander Fleming creo que fue en el 1919 cuando descubrió la penicilina. Y no fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando se aceleró el proceso de generación de los antibióticos y se empezaron a utilizar de una manera generalizada, ya como para todo el mundo, ¿no? Empezaron a utilizarlo en la guerra y como vieron que funcionaba, pues siguieron a partir de entonces. Pero lo que quería deciros con esto un poco es como que penséis que cuando se forma parte de una revolución pensamos en algo muy acelerado, pero en realidad no es tan acelerado. Lo revolucionario es un pensamiento. Cuando uno empieza a pensar de una manera determinada, eso es contagioso también. Podríamos hacer la teoría del contagio de la revolución también aquí, ¿no? Es realmente contagioso cuando alguien piensa algo novedoso y hay otras mentes que empiezan a vibrar y a resonar con esa idea y entonces eso se va expandiendo hasta que llega un momento que hay una masa crítica de gente que cree en que esa realidad es así y entonces es cuando realmente eclosiona esa revolución, ¿no? Y pasa un tiempo. Entonces, bueno, pues esto es así. Luego hemos tenido la revolución cardiovascular y esto, bueno, pues de esto hablan así los epidemiólogos y los demógrafos, porque se ha visto que en 4 generaciones en España, en 4 generaciones, es decir, desde nuestros bisabuelos hasta ahora, se ha duplicado la edad de la esperanza de vida. Imaginaos, es una barbaridad, que está muy bien, ¿no? Pero claro, lo que se está viendo últimamente es que todo esto ha tenido mucho que ver con el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo ha tenido que ver con los cambios de hábitos, ha tenido que ver con que la gente se ha concienciado más de que tiene que controlar su tensión, de que tienen que beber menos alcohol, de que tienen que fumar menos o no fumar, ¿no? Y parece ser que estas 3 variables han hecho que disminuyan mucho las enfermedades cardiovasculares. Pero lo que está pasando últimamente es que a pesar de todo eso, a partir del año 2015, está empezando a subir otra vez la mortalidad cardiovascular y sigue, o sea, cada año sigue en aumento, ¿no? Cuando debería ser al revés, o sea, cada vez tenemos medicamentos más potentes para tratarnos el colesterol, para tratarnos la tensión, para tratarnos todo lo tratable y sin embargo cada vez hay más muertes por problemas cardiovasculares. Aquí hay algo como que no encaja, ¿no? ¿No os parece? Bueno, pues, claro, hay que pensar qué está pasando, qué hacemos con esto, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo la verdad es que llevo dándole vueltas desde que acabé la carrera hace más de 30 años y siempre es como, ¿y esto? Pero qué raro es esto, ¿no? Y si esto funciona tan bien, entonces ¿por qué las cosas van así, ¿no? Algo como que no me encaja, ¿no? Y hay que buscar el engranaje que falta en toda esta pieza, ¿no? Y para mí ese engranaje es la microcirculación. Por eso me he lanzado a escribir este libro, porque me parece que la pieza que faltaba en el puzzle es la microcirculación. Mirad, esto es el modelo clásico de microcirculación, que será el que habéis aprendido en los colegios seguramente todos, pero bueno, también es el que yo aprendí en la universidad. Quiero decir que al final tenemos un corazón que es una bomba que late y que hace que la sangre vaya fluyendo y esa sangre fluye a través de unos canales, que son esos vasos sanguíneos, las arterias y las venas, y entre medias de ellas pues hay unos capilares. Y esos capilares, ¿qué hacen? Distribuyen la sangre, y todo esto está muy bien, ¿no? Pero claro, o sea, hay que seguir profundizando en ese pensamiento.
Los capilares distribuyen. Fijaros cómo es este esquema de la circulación. La circulación general está muy bien porque tiene las dos circulaciones ya, ¿eh? Tiene la circulación general y la circulación pulmonar, pero no deja de ser un esquema. Pero cuando tú te imaginas dentro de tu cuerpo todo eso y te imaginas que si esos capilares distribuyen, ¿cómo distribuyen? ¿Cómo distribuyen? O sea, ¿cómo llega el alimento a las partes de mi cuerpo? ¿Llega porque tengo un capilar en los pies, otro en las rodillas, otro en la entrepierna? ¿Es por eso? No, o sea, nuestro cuerpo está absolutamente lleno de capilares, por todas partes. Los capilares tienen que llegar a todos los lugares, a cada una de las células de nuestro cuerpo. Las células, que son nuestras unidades mínimas de vida, cada una de ellas tiene vida y por lo tanto tiene que alimentarse y por lo tanto tiene que soltar toda la toxicidad que va produciendo. Esto tiene que pasar con cada célula, esto no pasa solamente en los pies así a nivel general o en la zona de mis rodillas, no, esto pasa en cada célula de mis dedos de los pies y esto pasa en cada célula de mi lengua y esto pasa en cada célula de mis pulmones, pasa en todas partes. Entonces, estos capilares tienen que estar en todas partes. Y por eso aparece el nuevo paradigma de la circulación, que sería el paradigma, el modelo de la microcirculación. Y en el modelo de la microcirculación lo que sucede es que antes se pensaba que lo más importante es el corazón y no le vamos a quitar importancia, el corazón tiene que latir para que todo pueda funcionar. Pero el corazón no late hasta el punto de que la sangre llegue a todos los rincones de nuestras células. Porque si pensáis que toda la superficie de nuestro cuerpo, todo el volumen de nuestro cuerpo está entretejido de redes de capilares para que las células puedan funcionar, lo que se ha visto es que si tú coges todos esos capilares y los extiendes uno tras otro, los capilares que hay en tu cuerpo darían 2 veces y media la vuelta a la Tierra, que es una barbaridad. Entonces, eso dentro del cuerpo y a nivel de física y a nivel de ingeniería, si lo quieres ver así, no sostiene que una bomba como el corazón, latiendo como late el corazón, pueda hacer que esa sangre finalmente se distribuya hasta la zona capilar, ¿no? Y lo que se ha visto, lo que pongo por aquí, que os lo voy a contar, es que por una parte, en esa circulación general, nuestra microcirculación representa al menos el 75%, pero bueno, últimamente ya se está viendo que es al menos el 90%. Es decir, que todos los vasos sanguíneos, grandes vasos, aorta, que conocéis a lo mejor, ¿no? Suena a lo mejor la arteria aorta, o las arterias ilíacas, o las carótidas, todos esos vasos sanguíneos junto con el corazón solamente representan un 10% de lo que es toda nuestra circulación. Lo demás es microcirculación. Pero claro, lo más importante de todo es que si estos capilares son la salsa de la distribución, son lo que hacen que el alimento que tú comes, transformado en nutrientes, que el oxígeno que tú respiras, que los medicamentos que tú tomas, que las hormonas que se producen en tu cuerpo lleguen a todas las células, entonces es que tienen que funcionar de una manera especial estos capilares para que todo esto suceda, ¿no? Es decir, que es muy importante el funcionamiento de estos capilares. Y ese funcionamiento, pues bueno, por una parte es un movimiento, que es el que han representado ellas con la percusión antes, ¿no? Es un movimiento propio y autónomo de esos microvasos, que son los capilares, que si no funciona, por mucho que funcione el corazón, olvídate. Por eso ahora mismo está tan en boga la microcirculación, por eso he podido escribir el libro, porque lo que yo quería era encontrar las bases científicas para poder contaros lo que os cuento, pero es que hay muchísima ciencia detrás de todo esto. Hay miles de investigadores desde hace ya más de 20 años investigando sobre la microcirculación y sus relaciones con la salud y la enfermedad. Y esto es así porque es fundamental, ahora mismo es fundamental y muchas veces no saben qué se puede hacer con eso, no saben qué hacer. Entonces, porque realmente, si tú tienes un problema y acabas en la UCI, ahora mismo, para saber si vas a salir adelante o no, lo más importante es saber cómo tienes tu microcirculación.
porque los médicos que trabajan en la UCI tienen muchos recursos, pero todos los recursos que tienen hacen que se mueva el corazón, hacen que suba o baje la tensión de las arterias. Pero ¿qué pasa con la microcirculación? Si la microcirculación no está bien, es que no van a llegar los medicamentos que ellos están tratando de hacer llegar a las células, no van a llegar, no llegan a las células, se quedan por el camino, ¿vale? Además está la función endotelial. Los capilares están compuestos por una sola capa de células que se llama el endotelio, y entonces ahora mismo los científicos investigan por una parte la vasomoción, que es el movimiento especial de esos vasos sanguíneos, que es diferente del movimiento de las arterias que siguen el pulso del corazón, ¿vale? Las arterias, si tú te tomas el pulso aquí en la zona de la muñeca, o te lo tomas en el cuello, o te lo tomas en el corazón, vas a tener el mismo pulso, porque el pulso de las arterias viene dado por la onda de paso de la bomba que es el corazón, pero el pulso de los microvasos no, lleva otro ritmo, es un ritmo menor, pero tiene que estar ese ritmo funcionando, porque si no, no llega la nutrición y el abastecimiento a las células, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo hacemos esta revolución? ¿Qué hacemos con ella? Mirad, lo primero es hacernos conscientes de que, aunque nosotros nos miramos al espejo y nos vemos como un ente, una entidad macroscópica, y nos vemos como una cabeza con ojos y manos y pies, en el fondo todos somos un conjunto de billones de células, ¿vale? Billones de células en nuestro cuerpo. Cada una de esas células tiene que recibir su nutrición y tiene que poder eliminar su toxicidad. Y esto es un vaso sanguíneo, un capilar. Fijaros cómo es de pequeño el capilar, que los glóbulos rojos muchas veces tienen que pasar de perfil, porque si no pasan de perfil no entran. De hecho, ni siquiera de perfil. Muchas veces en algunos capilares los glóbulos rojos tienen que doblarse, tienen una membrana que es bastante flexible, entonces se doblan para poder pasar. No sé si habéis pasado vosotros alguna vez por un sitio estrecho, que tienes que hacer como maniobras, ¿no?, para pasar por ahí. Pues a los glóbulos rojos les pasa eso cuando pasan por determinados capilares. Y por esa zona tan pequeña se tienen que ir moviendo los glóbulos rojos, y con los glóbulos rojos el agua en el que están disueltas todas las sustancias que necesitan las células, ¿vale? Entonces, ¿cómo sucede esto? Pues gracias a eso que se llama la vasomoción. La vasomoción, os explico muy bien en el libro cómo se ha ido descubriendo, pero el descubrimiento principal surgió a finales del siglo XIX, cuando unos científicos estaban estudiando las alas de un murciélago. Sabéis que las alas de un murciélago son bastante transparentes, entonces ahí puedes ver muy bien los vasos sanguíneos. Y al mirar los vasos sanguíneos se dieron cuenta que no latían igual que el corazón, tenían otro ritmo. Eso fue a finales del siglo XIX y nadie le dio importancia. Esto se quedó ahí abandonado. O sea, estos científicos, y también me parece muy importante, para mí es muy importante en este libro dar valor a todos esos científicos que están en la sombra haciendo un montón de cosas que muchas veces ayudan a que al final se llegue a algún sitio y otras muchas veces no se llega a ningún sitio, y a veces no es porque no sea interesante lo que han estudiado, sino porque no hay interés en que eso salga adelante, ¿no? Entonces me parece muy importante también honrar a los científicos, ¿no?, que han ido haciendo sus descubrimientos y que estarían allí trabajando horas y horas y al final llegan al momento de eureka y dicen esto es maravilloso, y luego pues eso se queda metido ahí en un dossier o en un libro de historia, si acaso, y ahí se queda, ¿no? Pero bueno, esto se recuperó, pues esto fue a finales del XIX, pues a finales del XX les dieron el premio Nobel a 3 científicos que habían descubierto cómo empezaba a funcionar todo este tema de la vasomoción y de la microcirculación, ¿no?, que tiene que ver mucho con una sustancia que se llama óxido nítrico, que es la sustancia que se tiene que liberar para que comiencen a moverse esos vasos sanguíneos, ¿vale?, los microvasos. Aquí tengo una habitación de un hospital o de una UCI o de una sala de reanimación y dice: ¿a quién estamos tratando de curar? Y digo eso porque muchas veces
Estamos totalmente perdidos cuando vamos a curar a alguien. Fijaros aquí si están perdidos que tienen toda la aparatología, pero no tienen paciente. Claro, pues esto nos pasa un poco con la vasomoción. O sea, tú estás tratando de ayudar a alguien que tiene una inflamación, que tiene una enfermedad autoinmune, que tiene una alergia, y empiezas a dar una serie de soluciones y no te estás dando cuenta que no le está funcionando la vasomoción, que no le está funcionando la microcirculación y que así todo lo demás no va a funcionar. Entonces no estás tratando al paciente, el paciente no está en la cama. El paciente está por ahí esperando a ver si alguien le descubre dónde está, ¿vale? Entonces, bueno, pues el paciente es esto, el paciente es los capilares que están entre las últimas arteriolas y vénulas, ¿vale? Y el paciente son las células a las que tiene que llegar el abastecimiento desde estos capilares, y es ahí donde nos tenemos que centrar. Cuando nos centramos en eso, las cosas cambian. Y había un concepto que me gustaba compartir con vosotros, que está dentro del libro y para mí es como el corazón del libro, el tercer espacio. Porque el tercer espacio es el lugar en el que se relacionan las células con la sangre. Podemos decir que hay un espacio intracelular, el espacio propio de la célula, que hay un espacio vascular, que es el espacio de los microvasos, dentro de los tubos de los microvasos, y luego hay un tercer espacio, que es donde estas dos entidades se relacionan, ¿no? Donde los capilares van a dejar el abastecimiento, donde van a recoger lo que les sueltan las células y se lo van a llevar. Entonces, este tercer espacio es importantísimo, no se tiene prácticamente en cuenta en medicina. Pero claro, es que aquí están pasando muchas cosas muy serias cuando no funciona la vasomoción, ¿vale? Mirad, si el tercer espacio está libre, despejado y limpio, pues tenemos unas aguas como las de esta piscina. Pero si la vasomoción no funciona y entonces no se mueve el agua que hay ahí dentro, ese agua se empieza a estancar con todos los detritos y todas las toxinas que sueltan las células, pues así es como muchos de nuestros terceros espacios se encuentran, como si fueran un vertedero, ¿vale? Esa basura extracelular es la que genera la mayor parte de las enfermedades. Entonces, ¿esto qué provoca cuando no se mueven esos vasos sanguíneos? Pues provoca, por una parte, la dificultad de la nutrición. No llegan los nutrientes, las células no se pueden nutrir. Por otra parte, una falta de energía. ¿Por qué? Las células van a obtener energía de los nutrientes y del oxígeno. Si no llegan, no pueden generar energía. Entonces uno se siente sin energía muchas veces porque en realidad no está llegando el abastecimiento para que sus células puedan producir la energía. También se produce una agresión física. Y ahora vamos a ver un poquito esto. La precariedad tendría que ver con la falta de la nutrición, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nos falta la nutrición? Bueno, pues imagínate, ¿qué te pasa a ti cuando no comes un día y otro día y otro día? Bueno, pues en principio, cuando no comes un día y otro día y otro día, puede mejorar mucho tu salud. Eso sería un ayuno y te ayudaría a que mejorara la vasomoción, ¿vale? Pero si esos días que no comes se alargan hasta al infinito, pues al final, cuando uno hace una huelga de hambre, por ejemplo, no llega un momento en que ya el deterioro es tan grande que a veces es irreversible y se da la muerte, ¿no? En las células pasa lo mismo. Si no hay nutrientes, las células se mueren. Y cuando las células se mueren, se empiezan a acumular. Se empiezan a acumular en sitios formando zonas de fibrosis. Y entonces empiezan a aparecer pues, fibromas, esclerosis. La esclerosis tiene mucho que ver con la muerte de células en determinados tejidos, ¿vale? Aparece degeneración también, degeneración celular, que da lugar al final pues, a las enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, el Parkinson, o también el cáncer, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando tengo tanta toxicidad en mi organismo que no me puedo deshacer de ella? ¿Qué hacen las células? Pues las células, por una parte, se hinchan como globos y entonces tenemos retenciones de líquidos. Dice, ¿por qué retengo tantos líquidos? Pues igual retienes tantos líquidos porque tus células están tratando de protegerse de toda la toxicidad que tienen alrededor de la que no se pueden deshacer, ¿vale? Pero además se produce una acidez en la sangre que el cuerpo la compensa sacando el calcio de los huesos. Y entonces empieza a producir osteoporosis, que es lo que representa este hueso. Pero el calcio además está por ahí rondando por cualquier lado y entonces se empieza a acumular en otros sitios y aparecen pues, concreciones de calcio como pueden ser las que aparecen muchas veces en
la mastopatía fibroquística o en determinadas arterias, ¿no? Aparecen como calcificaciones o en las articulaciones, ¿no? Que tienen que ver con que se está desequilibrando el pH y el cuerpo está haciendo lo posible por compensarlo con el calcio para tamponar esa acidez y al final pues eso se acaba distribuyendo por el cuerpo. Y además, para eliminar todas esas toxinas, las mucosas y la piel, que son órganos como más superficiales, tratan de eliminar esas toxinas al exterior y entonces empiezan enfermedades en las que hay supuraciones y en las que hay ulceraciones, como por ejemplo una psoriasis o como por ejemplo una colitis ulcerosa en un intestino, ¿vale? Esa sería la colitis ulcerosa y la psoriasis. Y por último, si sigue avanzando el deterioro, pues las células intentan compensarlo transmutándose, se mutan y al mutarse pues aparece el cáncer. Es decir, yo voy a hacer un cambio, a ver si haciendo este cambio puedo adaptarme a esta situación de toxicidad que tengo alrededor, ¿no? Pues a veces ese cambio conduce al cáncer. Bueno, ¿y quién cuida del tercer espacio? Bueno, la respuesta ya la sabéis, ¿no? ¿Quién cuida del tercer espacio? La microcirculación. Si no hay una vasomoción adecuada y no funciona bien la microcirculación, pues el tercer espacio se va a la porra. Y aquí aparece otra vez la limpieza de caceras. ¿Por qué? Pues porque gracias a estos señores que el otro día limpiaron esas caceras maravillosas, que cuando las sientes y las escuchas, es que te da la vida, porque es como tus propios microvasos. Yo os aconsejo que vayáis a oírlas, porque es como tus propios microvasos que están regando tu cuerpo y llenándolo de vida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, mirad, al final ese agua va a los pastos de la Fresneda, de la Fresneda que tenemos allí en Revenga, que es maravillosa, ¿no? Y crea árboles tan maravillosos como Elisa, que es un árbol amigo mío que hay allí y quería traerlo para que lo conocierais todos, ¿no? Pero bueno, que al final es que hace falta que se produzca ese movimiento, esa vasomoción para que realmente haya vida. Es vida, es decir, la vasomoción es vida en nuestras células. Si no hay vasomoción, si no se mueve, no hay vida, ¿vale? Y bueno, pues una vasomoción sana, cuando está funcionando bien, cuando todo va bien, más o menos, están latiendo los microvasos a un ritmo de 3 a 10 latidos por minuto, ¿vale? Y eso no está mal. Y eso hace que se pueda distribuir todo lo que necesitamos en nuestras células, en nuestros tejidos, ¿vale? Esa distribución se va adaptando. No estamos siempre latiendo igual en todo el cuerpo, sino que eso se adapta pues, a nuestros propios ritmos de vida, ¿no? A la digestión, al descanso, al ejercicio, al frío, al calor, ¿no? La microcirculación se va adaptando a distintos patrones, demandas y exigencias que tiene el cuerpo, ¿vale? Y también la microcirculación va asegurando que haya un flujo constante a nivel de todo el aparato circulatorio. Por ejemplo, cuando tenemos un shock, la microcirculación tiende a cerrarse, porque si se abre, entonces cuando hay un shock siempre baja la tensión al mínimo, entonces ya se pierde toda la posibilidad de que el agua se mueva en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ante un shock, la microcirculación se cierra, se contrae, ¿no? Para satisfacer esas demandas, ¿no? O cuando, por ejemplo, hace mucho frío, la microcirculación de la piel se contrae para que los órganos internos puedan mantener el calor, para que la sangre esté dentro y no esté fuera, ¿vale? Aquí os voy a poner una imagen de cómo se mueven estos capilares, ¿no? Esto es una imagen en la que veis aquí una arteriola y esto ya serían capilares, ¿no? A partir de aquí salen los capilares. No sé si veis un poquito el movimiento que hay ahí, ¿no? Mirad, aquí por ejemplo ahora se ha parado un poquito y luego vuelve a fluir. A veces los capilares se paran porque se acumulan demasiados glóbulos rojos y se forman microtrombosis que no permiten el paso y no permiten que siga avanzando, ¿vale? Aquí tenéis un esquema en el que podéis ver un poquito como cuando todo está fluyendo con los microvasos, más o menos pues son esos 30 veces en 10 minutos o de 3 a 10 en un minuto, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto es una célula que está recibiendo el abastecimiento que necesita. Por una parte está recibiendo nutrientes y por otra está eliminando toxinas, ¿vale? Entonces, cuando ya vuelve otra vez la sangre hacia el lado venoso, pues ese lado venoso se lleva las toxinas que había en el tercer espacio
y bueno, pues va más cargada de dióxido de carbono también y así es como sale la sangre de las microvenas. Y este espacio pues permite que la célula se vaya alimentando y se vaya nutriendo, regenerando lo que necesita para su actividad. Pero cuando la vasomoción está restringida y va mucho más despacio y puede llegar a ir hasta una vez por cada 10 minutos, ¿no? Pues mirad lo que pasa. Se van acumulando los glóbulos rojos, que se van como trombosando, se van quedando ahí como, pues eso, como pequeños trombos, ¿vale? Y aquí se van acumulando las toxinas. Entonces, la situación no tiene nada que ver con la de antes. Está todo mucho más parado, no hay alimentación y lo que hay es mucha toxicidad. Bueno, ¿cuándo se nos afecta la vasomoción? Porque esto, claro, uno dirá, ¿y yo la tendré afectada o no la tendré afectada? Bueno, pues cada uno la tendrá afectada en la medida que la tenga, ¿no? Siempre hay constituciones y organismos más fuertes a nivel de un órgano y menos fuertes a nivel de ese órgano. Puede haber gente que desde niño ya esté afectada de la microcirculación, ¿no? Y otros que tengan una microcirculación muy potente a los 80. Pero generalmente, con la edad, la microcirculación, la vasomoción, va afectándose. Entonces hay menos microcirculación y menos vasomoción y eso hace que las células se vayan regenerando menos y eso forma parte también del envejecimiento, ¿no? Al final hay más acidez en los cuerpos, las mitocondrias se afectan, hay más oxidación y todo eso va dando lugar al proceso del envejecimiento. Está muy relacionado con la microcirculación. Y bueno, por otra parte, el estrés es importantísimo, el estrés tiene muchísimo que ver con la vasomoción, tanto en el sentido de que en condiciones de estrés nuestra vasomoción se afecta, como que también una vasomoción afectada influye en nuestro propio estrés, ¿no? Porque influye en nuestro sistema nervioso de una forma muy, muy clara. Pero también la toxicidad, o sea, a la medida que llevamos una vida más tóxica, tanto a nivel de hábitos como a nivel de tomar fármacos, porque tenemos que tomar un montón de fármacos o porque vivimos en un sitio muy contaminado, porque nos alimentamos mal, pues todo eso influye también en la vasomoción. Y por último, la enfermedad. Generalmente, cuando uno tiene una parte de su cuerpo enferma, es más fácil que esa zona esté afectada a nivel de microcirculación. Y hay una parte en el libro que hablo de las enfermedades, ¿no? De los trastornos que están asociados a una u otra enfermedad. Y esa zona os recomiendo que la leáis un poco con el interés de lo que vosotros conocéis, de lo que os pasa, de lo que pasa a vuestros vecinos, a vuestros hijos, porque leerlo todo del tirón eso es un poco árido, ¿vale? No os lo recomiendo, esa parte que la leáis, hay una enfermedad tras otra, porque además también puede ser que alguno se empiece a poner un poco aprensivo, ¿no? Pero sí que lo he hecho como una guía de consulta para que tú puedas ver si realmente se ha visto en estudios que ese tipo de enfermedad está asociada a un fallo en la microcirculación. Bueno, aquí de lo que habla es de la amplitud en la que se extiende este fallo en la vasomoción en la mayor parte de las enfermedades que conocemos en nuestros días. Y según la Sociedad Americana del Corazón, hicieron un taller sobre microcirculación en 2016, la sociedad más importante de cardiología en el mundo, pues ellos dijeron que las enfermedades de los pequeños vasos son el punto de partida de grandes enfermedades, tales como la hipertensión, la diabetes, los ictus, los infartos de miocardio, demencia y otras enfermedades cerebrales. Bueno, ya veis que se han nombrado prácticamente todas las enfermedades que son las plagas de nuestro tiempo, ¿no? Bueno, me gusta verla porque, si os fijáis, esto es una angiografía, que es como ven los cardiólogos cuando hacen un cateterismo, los vasos sanguíneos, ¿no? Dicen, ¿ha habido posibilidad de infarto o de angina? O la hay, está claro que la tiene, ¿no? Vamos a ver si es que tiene los vasos afectados, ¿no? Entonces miran las grandes coronarias, que son estas que veis por aquí, o estas otras más pequeñitas, pero bueno, en general se quedan en estas, y dicen, aquí hay una oclusión. Aquí hay que poner un stent, porque de hecho, como había una oclusión, pues esta zona del corazón ya se ha infartado y esa zona se ha perdido para siempre. Pero bueno, la realidad es que no están solamente esas coronarias. Esto que veis aquí es un molde en el que solamente están los vasos sanguíneos. Se ha hecho un plastinado,
se ha metido una sustancia plástica por el interior de los vasos sanguíneos y luego se ha digerido todo el tejido, toda la carne, todo el músculo que había alrededor, de manera que solo se ha quedado el plástico dentro de los vasos sanguíneos. Y esto os da una idea más o menos de cómo es la microcirculación en vuestro cuerpo, ¿no? Porque dices, ¿cómo estará la microcirculación? Pues mira cómo está en tu corazón, es que te da una imagen perfecta de tu corazón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando esta microcirculación está afectada? ¿Y qué pasa cuando no está afectada? Bueno, lo primero que pasa es que se ha visto que muchas veces 10 años antes de que empiecen a aparecer infartos, ya hay alteraciones de la microcirculación. Si estás atendiendo tu microcirculación, igual no llegas a ese nivel siguiente, ¿vale? Pero además también se ha visto que cuando hay un infarto, dependiendo de la salud de la microcirculación, ese infarto va a ser más extenso o menos. Hay una trombosis, ¿vale? Hay una trombosis aquí. Pero fijaros la cantidad de microvasos que hay, y no todos vienen de esta arteria. Algunos que vienen a esta misma zona vienen de esta otra arteria, o de esta, y llegan hasta allí porque se imbrican entre ellos. De manera que puede ser que una zona, un tercer espacio, que estaría sobre todo irrigado por esta arteria descendente, no solamente está irrigado por esa zona, está irrigado por otras partes accesorias de otras colaterales, ¿no? Y entonces eso puede hacer que ese tercer espacio pueda seguir permitiendo la vida y que el infarto no sea tan grande. Así de importante es la microcirculación, ¿no? Que piensas, bueno, sí, un trombo en una coronaria, pues es terrible, claro que es terrible, pero los pequeños accidentes que están ocurriendo cada día en nuestros microvasos, esos no los estamos teniendo en cuenta. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues aquí os cuento un poquito, es la tercera parte del libro. En la tercera parte del libro, por una parte, os hablo de cómo prevenir, de cómo estar mejor cuando estás llegando a la tercera edad, cuando eres deportista, qué hacer con el estrés, qué está pasando con el estrés, y también os hablo de qué hábitos podemos adquirir para mejorar nuestra microcirculación, ¿vale? Entonces, bueno, como yo vengo del mundo del yoga, pues me ha parecido que es un esquema muy interesante, este esquema que siempre se utiliza en yoga de los 5 pilares de la salud, ¿no? Que son el ejercicio adecuado, el descanso adecuado, la alimentación adecuada, la respiración adecuada y el pensamiento positivo. Y bueno, pues hablo en el libro de cada uno de estos puntos, pero no en general como adecuados, sino he estado investigando a ver cuál es el ejercicio más adecuado para mejorar tu microcirculación, a ver cuál es el descanso más adecuado, a ver por qué el ejercicio es adecuado también, ¿no? Pues por ejemplo hay estudios en los que nos hablan de en qué manera las personas muy sedentarias están viendo afectada su microcirculación. Por ejemplo, gente que trabaja en la administración y que tiene problemas de hombro, muchas veces los problemas de hombro solamente son un signo del sedentarismo que tienen, porque al tener ese sedentarismo no tienen bien su microcirculación, y al no tener bien la microcirculación esa zona está sufriendo restricciones y al final la zona se queja y duele. Y es por el sedentarismo. Dicen, no, es porque coge el teléfono, es por la postura del ordenador. Sí, eso seguramente influye, pero también está influyendo que te pasas el día sentado frente al ordenador y no haces ninguna otra cosa. Porque si tú cuando sales te pones a hacer ejercicio, seguramente no vas a tener ese problema de microcirculación, ¿no? Entonces, bueno, pues hablo de los ejercicios, hablo de los tipos de descanso, hablo de la siesta, de qué siesta es la adecuada, de qué tipo de descanso es el más adecuado. Hablo en la alimentación, me detengo mucho, hablo mucho de distintos alimentos, hablo de cuáles son las dietas también más adecuadas, hablo del ayuno, porque como os he dicho, el ayuno es interesante también para mejorar la microcirculación, hablo de qué alimentos parece que son adecuados y luego resulta que no son tan adecuados, ¿no? Todo eso os lo cuento en el libro también. Incluso hablo de qué respiración es más adecuada y esto tiene que ver con el yoga, entonces, bueno, pues ahí hay un guiño también porque, bueno, pues se ha visto que una respiración que se utiliza mucho en yoga es muy adecuada para mejorar la microcirculación, pues qué bien, ¿no? Qué bien que podamos practicarla y no es tan difícil, lo vais a descubrir en el libro. Y el pensamiento positivo, que bueno, puedes decir, ¿cómo un pensamiento puede influir en mi microcirculación?
Bueno, pues si tenemos en cuenta que el estrés es un factor súper importante para afectar la microcirculación, ahí lo tienes. Porque tu pensamiento realmente es el causante de tu estrés. Que sí, que ya sé que las hipotecas están muy caras. Que sí, que ya sé que el jefe te aprieta mucho. Que sí, que es verdad que la oposición es muy difícil. Que todo eso es verdad. Pero al final no es lo que está pasando fuera, es cómo tú gestionas eso que está pasando fuera. Y cómo gestionas lo que pasa fuera hace que te estreses o no te estreses dentro de ti. Es decir, que lo que parece una presión fuera, tú lo aceptas y lo conviertes en una presión mayor o no, dependiendo de cómo estás pensando. Entonces, ese pensamiento realmente influye en que haya más vasomoción, mejor vasomoción, o en que haya peor, ¿vale? Bueno, y luego pues os he traído aquí algunos así para que los vayáis viendo, pero vienen muchos más en el libro, algunos alimentos que estimulan la microcirculación, pues como son el ajo, el jengibre, todos los alimentos que he puesto, todo lo que he puesto en el libro viene con una cita bibliográfica, con una referencia en la que podéis ver que hay estudios que corroboran que eso funciona o que eso está relacionado, esa enfermedad está relacionada, que el ajo funciona, que el jengibre funciona. Si no funcionara para la microcirculación, no estaría, o sea, si no hubiera encontrado ese dato, porque a veces, por ejemplo, encuentras en una crema, te dice, esto va muy bien para la microcirculación. Y entonces yo digo, va muy bien para la microcirculación, a ver qué ingredientes tiene. Vale, tiene estos 3 ingredientes. Bueno, pues yo me pongo a buscar esos 3 ingredientes y es verdad que si miro en las plantas de cosmética, ¿no? en las páginas de cosmética, siempre veo una y otra vez que eso mejora la microcirculación. Pero yo me he ido a buscar la fuente, o sea, me he ido a buscar los estudios clínicos que demuestran que realmente cada uno de esos componentes o alguno de esos componentes tiene un efecto sobre la microcirculación. Y cuando lo he encontrado, lo he puesto. Si no lo he encontrado, no lo he puesto, ¿vale? Entonces, lo que os pongo aquí, ajo, jengibre, nueces, té verde, flavonoides, que son unas sustancias que están dentro de alimentos como el cacao o los cítricos. Pues esos son alimentos que vienen muy bien para la microcirculación. Hay muchos más, podéis explorarlos dentro del libro, ¿vale? Y lo mismo pasa pues, con complementos dietéticos que sí han demostrado que estimulan la microcirculación, tienen un efecto sobre ese funcionamiento, ¿vale? La carnitina, la arginina, la jalea real, la glucosamina funcionan. Plantas que las puedes utilizar para mejorar tu microcirculación, pues el extracto de semillas de uva, el Chrysanthellum indicum, los arándanos, la centella asiática, la salvia, el ginkgo biloba, son plantas que tienen estudios científicos que corroboran que eso funciona para la microcirculación, ¿vale? Y he mirado también otras terapias, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí en acupuntura he encontrado que hay algunos puntos específicos que han estado estudiando su efecto sobre la microcirculación y lo han podido demostrar. Entonces, aparece algún punto concreto de la acupuntura. La carbositerapia, que se trabaja mucho con ella en medicina estética a nivel local, pues también ayuda a estimular esa vasomoción a nivel local, a nivel de la piel sobre todo. La ozonoterapia también, la sauna, sobre todo de infrarrojos, el grounding, que es el caminar descalzo sobre la tierra, sobre la hierba, eso también se ha visto que estimula la microcirculación. Los baños de sol son importantísimos porque nos dan vitamina D, que es otro nutriente necesario para la microcirculación y además nos regulan la melatonina. En fisioterapia hay distintas aplicaciones también que se han visto que tienen un efecto sobre la microcirculación, ¿no? Por ejemplo, los parafangos, determinadas fricciones, las duchas con agua fría, las duchas de contraste. El yoga también se ha visto, también hay estudios que relacionan su mejora con la microcirculación, entre otras cosas con la respiración. Y por último, la terapia físico-vascular, que es lo que a mí me llevó a empezar este libro. Cuando me topé con la microcirculación fue porque conocí este sistema de tratamiento y no me lo podía creer. O sea, de repente dije, pero es que ¿cómo hemos obviado esto tantos años, ¿no? Y empecé a trabajar con esta terapia físico-vascular Bemer,
y empecé a notar resultados muy diversos, sabiendo que lo que estaba haciendo era estimular la vasomoción, porque muchas veces uno se pregunta, ¿y esto servirá para mi enfermedad? Bueno, pues sí. ¿Tú tienes células en tu cuerpo? Sí. ¿Tu órgano ese que está enfermo tiene células? Sí. Pues casi seguro que te va a servir porque te va a mover esa circulación. La mayor parte de las enfermedades de nuestro tiempo tienen que ver con la inflamación. Es otro apartado importante del libro, la inflamación silente. La inflamación silente está detrás del infarto, de la depresión, del Alzheimer. Es decir, inflamación que hay en nuestro cuerpo y que ni sabemos, estamos inflamados y no lo sabemos. Vale, pues si estás moviendo continuamente esa sangre que antes no se movía, estás eliminando la inflamación que hay en ese tercer espacio y eso te está ayudando a mejorar la salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo aquí, este es el sistema, ¿no? Como se utiliza. Lo he estado utilizando con mis pacientes. Esto es un estudio que no es mío, pero es muy interesante porque, mirad, aquí de lo que se habla es de cómo, utilizando un sistema como BEMER, lo que estamos haciendo es mejorar la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos. También mejoramos la cantidad de nutrientes, pero aquí lo que medían era el oxígeno. Entonces, hicieron un estudio con diabéticos, con 60 diabéticos, y estuvieron mirando a ver qué nivel de oxígeno tenían cuando entrenaban. Pues cuando entrenaban, estos eran los niveles de oxígeno que conseguían. Cuando les suministraban oxígeno, pues subía un poquito el nivel de oxígeno que tenían a nivel de los tejidos. Y cuando, además de entrenar y además de suministrarles el oxígeno, aplicaban la terapia BEMER, pues fijaros, subían desde un 10% hasta un 20%, o desde un 20% hasta casi un 40% subía el oxígeno, ¿no? Es algo bastante llamativo, ¿no? Porque al final el oxígeno es muy necesario para que las células funcionen de forma sana, para que tengamos energía, ¿vale? Y bueno, pues este es otro estudio en el que se comparan otros tipos de dispositivos que trabajan también con ondas electromagnéticas pulsantes, que es con lo que trabaja BEMER. BEMER tiene una onda específica para la microcirculación y entonces en esa onda específica consigue que la vasomoción que está afectada, que está defectuosa, empiece a funcionar. Entonces, el efecto a nivel de concentración de oxígeno con otros equipos o con BEMER, fijaros qué diferencia, ¿no? Es que incluso después de haber dejado, porque el tratamiento con cualquier equipo estaba 3 días, ¿vale? Pues en esos 3 días, BEMER estaba mucho por encima, pero incluso en el 4.º día, una vez que ya había pasado ya no estaban haciendo el tratamiento, la cantidad, bueno, esta era la vasomoción y esta es la extracción de oxígeno, que tienen, como veis, una curva parecida, porque en la medida que se mueve la vasomoción se extrae el oxígeno, ¿no? La vasomoción seguía siendo mucho más alta que la que tenían los pacientes que habían estado con los otros equipos y lo mismo pasaba con el oxígeno, ¿vale? Muy bien, bueno, esto es para que veáis un poquito esto que veis ahí como una red, no sé si lo veis los del final, pero es una red microvascular en el intestino antes y después del tratamiento con BEMER, ¿no? Al principio no se veía mucho la red, pero conforme va aplicándose el tratamiento empiezan a moverse los vasos y entonces pues hay mucha más. Y bueno, esa sobre todo quería que la vierais porque no es muy efectiva, pero sí es efectiva para darte cuenta de cómo están esas redes dentro de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Habéis visto la red? O sea, cómo al final tienes como una cuadrícula en la que están recibiendo todas las células su abastecimiento, porque si no, no lo reciben. Y esta otra, no me va a dejar esta ponerla. A ver. Ahí. Esta sí es más impresionante, ¿no? Porque habla de unos microvasos que están muy poco activos y luego eso va cambiando en la medida que se activa el tratamiento. Entonces puedes ver muy bien la diferencia de cuando hay una vasomoción defectuosa, como veis aquí, fijaros cómo le cuesta a esta arteriola mandar la sangre hasta este capilar, ¿no? Va como a fuego lento y esta vénula, pues bueno, ahí van renqueando, ¿no? Un poco como pueden, ¿vale? Voy a pasar al final para no entreteneros mucho, voy a pasaros. A ver.
Aquí, por ejemplo, que ya está la circulación más activa, ¿vale? No tiene nada que ver con lo de antes, ¿no? Además, cuando se activa la microcirculación, lo que pasa es que empiezan a aparecer unas células blancas, que no sé si las habéis visto, pero ahora las vais a ver. Os vais a fijar en la pared de la vénula, ¿veis? ¿Hay alguna pared, alguna célula blanca de estas? Ahora está todavía más activa la microcirculación, ¿no? Luego se va a ver el antes y el después y lo vais a poder ver mejor. Pero estas células son las defensas. Entonces, cuando mejora la vasomoción, las células blancas tienen que estar pegadas a los bordes para poder salir cuando tienen que salir a defendernos. Y mirad, aquí, si os fijáis, hay bastantes menos células blancas. Fijaros cómo va de lento cuando no está bien la vasomoción y fijaros cómo cambia el tema con un tratamiento, ¿no? Esto para mí es lo mismo que lo de las caceras. O sea, yo cuando vi el otro día cómo venía el agua de vida a través de esas caceras, era como esto, o sea, era exactamente lo mismo, ¿no? Y bueno, por último, esto ya no lo vais a ver, pero bueno, aquí lo que he puesto, también lo he puesto en el libro, son mis casos. Esto no es una demostración de que un tratamiento de la vasomoción, en este caso con BEME, pero igual podría ser con otra cosa, va a venir bien para todas estas cosas, pero en todas estas cosas yo he visto resultados positivos con mis pacientes. Y al final son cosas de todo tipo, o sea, de patología cardiovascular, pues aquí os cuento sobre 3 temas diferentes. Pues desde hipertensión arterial que ha mejorado a cardiopatía isquémica que ha conseguido tener una calidad de vida óptima en muy poco tiempo, ¿no? O en patología reumática, pues desde artritis reumatoide a fibromialgia, por ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? En trastornos traumatológicos, pues en casos de hernias discales, esguince, bueno, para la traumatología, claro, mejorar la microcirculación va fenomenal, porque en la traumatología hay mucha inflamación. Y lo más importante es sacar esa inflamación. Si sacas esa inflamación, ya tienes la mayor parte del tratamiento resuelto, ¿vale? Y luego la otra parte es la regeneración. Para que haya regeneración tienen que llegar los nutrientes. Si no llegan los nutrientes, ¿qué hacemos? Bueno, luego tengo trastornos neurológicos, urológicos, patología pulmonar, metabólicos, cuidados pre- y posoperatorios. Eso me parece súper importante porque realmente no se puede llegar a percibir, ¿no?, la importancia de cómo se cura una herida hasta que no lo ves en acción, ¿no? O sea, cómo cambia una herida quirúrgica o una herida no quirúrgica, cómo se puede regenerar el tejido porque llegan los nutrientes y porque sale la toxicidad, todo eso que está muerto y que se tiene que eliminar, que si no esa herida no se arregla, ¿no? O sea, cómo se puede solucionar cuando realmente la vasomoción está funcionando, la inflamación se está yendo y los nutrientes están ayudando a regenerar. Cambia todo muchísimo. Entonces, a nivel de cirugía, es que va fenomenal. A nivel de recuperación de cirugía, pero en cirugía hablan incluso de prehabilitación, no de rehabilitación, sino de prehabilitación, que sería mejorar la microcirculación de los pacientes antes de que lleguen al quirófano para que la operación pueda dar mejores resultados, ¿vale? Entonces, si queremos mejorar la microcirculación porque tenemos un problema de salud, yo he visto resultados en todas estas causas. Déficit circulatorio, por supuesto, o sea, dice, bueno, no, pero es que yo lo que tengo es un problema de varices, o lo que tengo es un problema de coronarias, o lo que tengo es un problema de arteriosclerosis de mis grandes arterias de las piernas. No, es que tus grandes arterias de las piernas tienen microvasos para abastecerlas. Y también mejoran cuando mejora la salud de la microcirculación, incluso antes de que mejoren las arterias grandes. Si mejoras las pequeñas ya estás teniendo una mejoría, ¿vale? En enfermedades inflamatorias, por supuesto, en enfermedades autoinmunes, las enfermedades autoinmunes tienen muchísimo que ver con la toxicidad, con la basura celular esa que veíamos al principio. Entonces, cuanta más basura tengamos, más fácil es que nuestras defensas se vuelvan contra nuestros propios tejidos. Y cuanto más limpios estén nuestros tejidos, más difícil es que nuestras defensas se vuelvan contra ellos. Entonces, esa limpieza continua de la sangre, o sea, desde la sangre, del espacio extracelular, hace que mejoren mucho los problemas autoinmunes. Bueno, por supuesto, si hay toxicidad, pues no os digo nada, ¿no? Tiene que salir como sea, ¿no? Si hay un problema inmunológico, pues ya veis que
vamos a apoyarlo también haciendo que se muevan los vasos sanguíneos, porque las células y todos los componentes inmunológicos van a llegar mejor a los focos donde tengan que actuar, ¿no?, para defendernos. En caso de traumatismos también, trastornos mecánicos. Es que dices, bueno, a ver, si lo que me pasa a mí, por ejemplo, es que tengo una escoliosis o que tengo una pierna más larga que la otra, pues a lo mejor pues no me va a influir mucho la microcirculación, ¿no? Pero es que si tú tienes un problema mecánico, tu microcirculación ya se está afectando. Entonces, mejorarla no te va a hacer que la pierna sea igual de larga que la otra, eso no se va a conseguir nunca, pero lo que sí va a hacer es que el resto de los tejidos estén mejor nutridos y eso te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Entonces, también te viene bien cuando el problema es mecánico, ¿no? Alteraciones psicoemocionales, pues lo que os he contado. Si tú estás alterado emocionalmente y esa alteración te produce un estrés, ese estrés va a alterar tus microvasos. Entonces, de las primeras cosas que notamos cuando empezamos a hacer los tratamientos con los pacientes y con Bemer era cómo mejoraba el estado anímico. Directamente, ¿no? Aunque tuvieran cosas muy variadas, como fuera una pierna más alta que la otra o vinieran porque tenían una esclerosis múltiple, ¿no? Fuera lo que fuera, lo primero que se notaba era que tenían mejor ánimo, se lo notaban ellos. Pues es que me siento más animado, la verdad es que yo no sé si será por esto, pero me siento más animado. Claro, porque realmente, a ver, si se mueve tu sangre, si se mueve tu vida interior, si tu vida interior llega a tus células, ¿cómo te vas a sentir? Pues con vida, ¿no? Es eso. Y luego en casos de displasia celular, pues también, claro, si hay una alteración de las células, porque las células se están defendiendo porque tienen un ambiente muy tóxico, pues eliminar ese ambiente mejora. Y luego, bueno, pues también podemos influir en el pronóstico, como os contaba antes en el caso de la cirugía, pues en el caso de úlceras, heridas, quemaduras, cirugía, traumatismos. Y luego también en el caso de tener enfermedades crónicas, pues acortando los brotes, ¿no? Si yo a lo mejor tengo asma habitualmente o si yo tengo una colitis ulcerosa, si yo estoy mejorando mi vasomoción, pues seguramente el brote va a ser más, bueno, esa es la experiencia, ¿no? El brote o no aparecen tantos brotes o los brotes que aparecen son más cortos y menos intensos, ¿vale? Y bueno, al final, ¿qué es lo que estamos haciendo con la microcirculación en definitiva? Pues bueno, estamos por una parte mejorando el equilibrio anímico, estamos mejorando la calidad de vida, las defensas, el oxígeno, estamos mejorando nuestro nivel de energía, estamos mejorando la calidad de sueño, que esto también es muy importante, ¿no? En la medida que equilibramos todos estos nutrientes y toxicidad en nuestras células y está todo, nuestro cerebro está mucho más tranquilo, dormimos mejor, ¿no? Es evidente. Nuestras hormonas se producen mejor, ¿vale? Y bueno, y por último, pues cortamos con la toxicidad, ¿no? Que es lo que realmente es muy importante de todo esto. O sea, si recordáis la cama del principio, esa cama vacía donde estaba el paciente que no estaba, el paciente invisible, pues es que si no atajamos el tema entrando en ese tercer espacio y llegando a eliminar esa toxicidad, no vamos a conseguir nada. ¿Vale? Así que bueno, pues esto era lo que quería contaros un poco de cómo está estructurado el libro, de bueno, el sentido que tiene. Yo creo que hay mucha información muy interesante para que cada uno la procese, la conozca, la aplique a su vida, ¿no? Para mí es importante que esto no se quede en un conocimiento, sino que digas, bueno, vale, si aquí hay unos alimentos que me ayudan a tener mejor mi microcirculación, pues voy a tratar de que estén en mi dieta a diario, o por lo menos que haya 2 o 3 de este grupo siempre, ¿no? Para tener activa la microcirculación. El hecho simplemente de que yo me ponga en conciencia a tratar mi microcirculación y me lo proponga, eso ya me está ayudando, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que por ahí vaya vuestro camino, eso os deseo a partir de ahora, ¿no? Que conectéis con ese deseo de llevar la vida a vuestras células y que lo cuidéis, porque el cuerpo es muy importante y cada una de las células que lo constituyen sois vosotros. Hay que cuidarlas y mimarlas a todas, así que pues os animo a que lo hagáis, ¿vale? Os cuento que el libro, además de tenerlo ahí por si lo queréis comprar,
Aquí en Segovia lo estamos vendiendo en el herbolario de Tierra y Sol, que podéis ir allí si queréis adquirirlo en un momento dado. Y luego también en la página Revolución, a ver, me parece que la tengo aquí. Esa página, revolucionmicrocirculación.com, ¿vale? Allí en esa página podéis entrar, es la plataforma de lanzamiento del libro y podéis comprar el libro si os interesa, ¿vale? Entonces, para terminar voy a hacer una visualización para conectaros con vuestra microcirculación. Así que lo primero que te voy a pedir es que coloques tu espalda lo más derecha que puedas. Para ello, en general, es mejor no recostarse en la parte posterior, porque si lo haces así, te vas a quedar un poco encorvado y no vas a estar realmente con la espalda derecha. Pero bueno, si ves que si te quedas separado del soporte vas a estar incómodo, pues entonces te apoyas, ¿vale? Entonces buscas una postura cómoda, cierras tus ojos, empiezas a conectar con tu cuerpo, sientes tu cuerpo, tus piernas apoyadas en el banco, tus manos apoyadas sobre tu regazo. Te das cuenta de las zonas de tu cuerpo en donde tienes alguna tensión y empiezas a conectar con tu respiración. Sientes tu respiración. Te das cuenta de cómo entra y cómo sale el aire de tu cuerpo a través de tu nariz, de tu garganta. Y empiezas a conectar esa respiración para liberarte. Y cuando coges aire, sientes que te llenas de energía. Y cuando sueltas el aire, sientes que estás soltando esas tensiones. Vas soltando las tensiones de tu cuerpo. Cada vez que coges, te llenas de energía. Cada vez que sueltas, sueltas tus tensiones. Tú sabes dónde están y las dejas salir a través de tu respiración. Sigues respirando, sigues soltando y empiezas a sentir tu corazón, esa preciosa bomba que en el centro de tu pecho está enviando la sangre de vida hacia todo tu cuerpo. Siente tu corazón. Imagina tu corazón iluminado, ahí dentro, en tu pecho, bombeando la sangre en todas direcciones, a través de tus arterias. La sangre sale como una luz y va llegando a través de todos esos vasos a tu cuerpo. Y desde estos vasos empiezas a sentir cómo se van también iluminando tus capilares, esos pequeños vasos sanguíneos, esos caminos de luz que van llevando la vida a cada rincón de tu cuerpo.
célula de tu cuerpo recibe ahora, a través de esos caminos, de esas redes de luz, todo lo que necesita. Y empiezas a sentir cómo tus células también se iluminan. Tus células palpitan como pequeños puntitos de luz, como estrellas en un universo infinito. Están centelleando, llenas de energía, llenas de vida. Tus capilares, tus microvasos, llevando esa vida a cada rincón. Y las células abriéndose a recibir ese agua de vida que las baña, las nutre y las limpia. Siente tu respiración, a través de la cual llevas la energía a ese corazón brillante, palpitante, que distribuye por toda esa red de microvasos esa energía. Y tus células palpitando, centelleando, iluminan todo tu cuerpo. Y tú te sientes inmersa en ese agua de vida, ese agua que te llena de energía y de vitalidad. Sigue sintiendo tu cuerpo vivo, lleno de vida, mientras escuchas el mensaje que te ayuda a fijar esa vida dentro de ti. Divino, lleva
Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. Quiero aprovechar, ya que veo aquí a Beatriz de Frutos, que me ha ayudado a poner de una forma bien organizada y bien en cuanto a forma perfecta todas las referencias bibliográficas, y como ha venido, pues quería agradecerte públicamente que me hayas ayudado con ese tema también.